Nuestro país, mira, habría que cambiar en realidad de como decir unas calcetines, darle la vuelta, así, porque este país ya no lo arregla nadie. No lo arregla ni bajando Dios, no lo arregla porque está podrido completamente. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recordadas. Me doy cuenta que este es un momento tan hermoso como complicado y riesgoso. Y entonces requiere mucha, pero mucha habilidad para no cometer errores. Este es un momento histórico porque todos los bolivianos estamos en una encrucijada que tiene que tener claramente solución. Bolivia es una de las sociedades más sociodiversas que hay en este planeta. Creo que Bolivia está viviendo una de las situaciones más ricas desde la perspectiva de la historia universal. Si analizamos la historia boliviana, vamos a ver que es la lucha de una nación por encontrarse a sí misma, la lucha de una nación por realizarse plenamente. Está surgiendo un país que definitivamente tiene una importancia a efectos de tratar de experimentar con democracias modernas. Porque Bolivia se ha convertido por sus propias contradicciones, por su propio contenido, por su herencia indígena, se ha convertido en un país que puede proponer una alternativa al capitalismo, a la modernidad occidental y al colonialismo. Es un cambio global. Definitivamente esto va a afectar a todo el planeta. Parece ser que los Andes, especialmente la región que hoy ocupa nuestro país, va a ser el epicentro de este cambio. Nosotros sabíamos que un día vamos a volver, que vamos a retornar a nuestro camino. Nosotros tenemos nuestro camino, tenemos nuestro taqui, decimos en Aymara, tenemos nuestro yan, decimos en quechua, y tenemos nuestro tape, decimos en guaraní. Producto en toda América Latina de una violación. Pero bueno, de esa violación hemos salido nosotros. Esta historia en realidad recién empieza. Creo que lo que ocurrió en 1825 fue simplemente el traspaso del poder de los españoles a los criollos, pero con una mentalidad de la misma manera conservadora y sobre todo desintegrada. Y lo primero que hicieron los criollos al apoderarse de un nuevo estado era repetir las viejas estructuras coloniales. Las oligarquías nunca han apostado por una nación grande. Siempre han apostado por republiquetas del tamaño de su imaginación y del tamaño de sus feudos y de sus minas. Hasta el 52 simplemente habían dos categorías de seres humanos, los bolivianos y los indios. Y los indios no eran bolivianos, eran
ciudadanos, subhumanos incluso. Después del 52 hay una ciudadanía de segunda clase. Si en algo se puede juzgar a la revolución del 52 es en que no fue capaz de generar bolivianos. Entre los años 1930 y 1970, el núcleo articulador de lo popular, de lo nacional, fue el movimiento obrero. Para mí el inicio de este proceso es 1974, la masacre de Tolate, Pisana y Melga. Ese es el momento en el que el Estado del 52 dispara sobre el último aliado de la sociedad civil popular, sobre el sector campesino. Ha empezado pues primero buscando la unidad del movimiento campesino. En ese entonces, por ejemplo, las federaciones, habían dos federaciones, una que respondía realmente a las 20 provincias y otra que respondía a la parte, al poder, al Estado, ¿no? En ese momento también se vivía desde los años 70 con la dictadura, empezando de Banzer, pasando por Natush Bush y terminando con García Meza. No solamente es mi padre, Genaro Flores Santos, como autor, sino que es un conjunto de personas que han logrado la recuperación de la democracia. Han sido los movimientos sociales indígenas que, reivindicando una historia, un pasado y una identidad, han puesto sobre el tapete de discusión las injusticias. Desde las décadas de los 70, 1978 concretamente para citarlo, empiezan los pueblos indígenas de la región a reflexionar profundamente sobre los destinos nuestros. Veníamos hablando sobre el cambio, sobre el sistema. Tal vez en aquel entonces no hemos podido poner esta asamblea, ¿no? Asamblea constituyente. Y luego de eso han visto que en democracia, al querer ir, hemos dicho que con democracia de repente íbamos a resolver nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Pero resulta que no. Otro problema terrible es, en mi criterio, la práctica prebenalista que durante 20 años, en la democracia que hemos tenido en Bolivia, ha sido asumida como algo normal. En 1990, cuando unificamos los criterios como movimiento, emergió en la realización de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, 15 de agosto de 1990, con esta inscripción, Territorio y Dignidad. El principio de este tiempo, desde el año 1992, que fue la transición de un hito histórico muy grande para la civilización andina, terminó un sol, es decir, un periodo de 4000 años. Donde hay un resurgir y un aglutinamiento de los pueblos indígenas por los 500 años de la colonia, etc. Ahí empiezan a tejerse cosas en toda la región. Venimos planteando y presentamos un proyecto de ley indígenas el año 92, con el apoyo de la Iglesia Católica. Se consiguió 100.000 firmas en apoyo a este proyecto de ley, pero está archivado hasta la fecha, ¿no? A los 10 años, un 15 de agosto del año 2000, aquí en la ciudad de Trinidad, lanzamos la primera proclama de la necesidad de un acuerdo nacional. Mi crítica particular es que el país ha desarrollado muchas reformas en el campo institucional, en el campo político,
Lamentablemente no ha habido un gobierno que haya priorizado estrictamente su gestión en buscar generar un crecimiento y en base a ese crecimiento hacer una inversión social sostenible. Creo que a pesar de todas las dificultades, nunca se escuchó decir abajo la democracia o que se cierre el Parlamento o medidas de hecho dirigidas a eso. Entonces, a pesar de que la democracia no fue fácil, creo que el pueblo apuesta felizmente por la democracia. Creo que es una historia de 6 años. Comienza en la Guerra del Agua y aproximadamente tiene su trayectoria hasta mayo y junio del 2005. Esto se ha expresado desde 2 puntos de vista. En el occidente de Bolivia, con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, muchas de ellas de raíz sindical. En el oriente y en el sur de Bolivia, con el fortalecimiento también de organizaciones de la sociedad civil articuladas alrededor del movimiento cívico departamental. Entonces estamos asistiendo desde septiembre de 2000 a la crisis múltiple de la República. Una crisis económica, una crisis política, una crisis sociocultural, una crisis del Estado, una crisis de la democracia formal. Se están aboliendo mentalidades, prejuicios que antes impedían que el indígena vote por el indígena, que el obrero vote por el obrero, porque votaban por los doctorcitos. El primer cambio de mentalidades se va a ver en las elecciones del 2002. Eso explicaba yo en el trópico de Cochabamba y la gente aceptó ejecutar la línea de la Federación de Mineros del año 46 de participar en las elecciones con sus propios sindicatos, bajo un instrumento político, pero donde se elijan los candidatos en las propias asambleas generales. Y ahí fue que reaccionamos el año 2002, organizamos la marcha nacional en defensa de los recursos naturales y la asamblea constituyente. El movimiento social no se había unificado todavía, no había logrado su unificación. Era fuerte porque se movilizaban de manera simultánea y la simultaneidad les permitía fortalecerse entre unos y otros. Y bueno, eso impactó a nivel nacional e internacionalmente, que los pueblos indígenas del oriente, y en coordinación también con los hermanos de Conamac, los Ayllus del norte de Potosí, de Oruro, de Chuquisaca. Una crisis que llega profundamente a los propios aparatos del Estado. El ejército y la policía se enfrentan en plena plaza de armas. Eso quiere decir que el Estado ya se había derrumbado completamente. Pero, digamos, en febrero no termina de resolverse la cosa. En octubre se desarrolla una crisis mucho más fuerte, mucho más profunda y virulenta. En las provincias se ha generado y se ha gestado toda esta movilización por la recuperación de los hidrocarburos, por juicio a Gonzalo Sáenz de Lozada y la Asamblea Constituyente. Peleamos en la ciudad del Alto, nos sacrificamos, dimos todo de nosotros, pero otros se repartieron lo que en su momento se consiguió. Entonces creo que la ciudad del Alto ha sido muy solidaria con todos, tal vez ha sembrado, y creo que este es el momento donde tenemos que cosechar todo lo que hemos conseguido. Las personas que están instigando la violencia tienen que
social. Para que el pan sea un bocado común, para que la blasfemia vaya en carroza, en fin, para suprimir los golpes de Estado, hay que suprimir el Estado. A veces nos olvidamos también, a mi modo de ver, de las luchas de generaciones que han pasado antes. Y no reconocerles es también no reconocer toda la lucha de estos actores de generaciones pasadas. Es la conjunción de dos ciclos históricos, uno corto y uno de largo aliento. Por un lado, cómo es que se mira en la memoria corta este proceso y otro en la memoria larga. En la memoria corta parecen aparecer elementos en la superficie y un poco vemos la coyuntura, las acciones de la coyuntura, pero un poco no concordantes de repente con la memoria larga. El ciclo corto es estos 20 años de neoliberalismo, que han reducido el Estado, que han privatizado empresas, que han intensificado los mecanismos de marginación de los indígenas. En la memoria larga está una especie de disco duro en el corazón mismo de los aymaras y quechuas, ¿no?, que explican procesos precisamente cíclicos de este Pachacuti. El Pachacuti es un tiempo de cambio, el retorno del tiempo, así lo decían los cronistas. Pacha es interesante porque quiere decir, el prefijo pa significa dos, dual, y cha son energías. Y Cuti es el vuelco de estas dos energías antagónicas, ¿no?, que comprenden la realidad. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. El Pachacuti te vuelve a asumir en el lenguaje universal, y el lenguaje universal de la vida misma de la Madre Tierra es de comunidad. Lo que tenemos que aprender nosotros, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, sino en el planeta, es movernos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Para el capitalismo, lo más importante es la plata. Para el socialismo, lo más importante es el hombre. Para nosotros, lo más importante es la vida. Las estructuras del Estado boliviano son ajenas al pensamiento de las principales naciones que ha habido y que hay en nuestro país. Es un Estado que solamente sintetiza, expresa la voluntad general de un pedazo de la sociedad, de un pedazo bastante pequeño, bastante estrecho. Es un Estado sin capacidad interna de determinación, de autoafirmación, de definición de políticas. El Estado boliviano se aparenta a un edificio de condominio, donde cada ministerio, viceministerio, hace una función autónoma, separada, es dueño, un pedazo de la cooperación externa, una embajada, un organismo internacional, todo está en un mismo bloque. Yo creo que lamentablemente en el occidente hay todavía una preponderancia y un sentimiento de que el Estado debe solucionar casi todos los problemas de los ciudadanos. El exagerado centralismo no es conveniente, se ha mostrado ineficiente, burocrático, corrupto, excluyente.
Nosotros hemos reclamado a las diferentes instancias de que no se tienen políticas que realmente impulsen el desarrollo de las provincias. Lo más importante es construir un Estado fuerte, sólido. Entonces, a mí me cuesta ver cómo podríamos tener éxito nosotros en construir un Estado nacional cuando la era del Estado-nación ha pasado. Bueno, un Estado, por definición, sólido, es un Estado que es síntesis de la sociedad. Básicamente hay un conjunto de leyes que se han dictado los últimos 20 años, participación popular, municipalidades, el convenio 169 de la OIT, la ley 2150 de unidades político-administrativas, que de un lado o de otro te regulan, te facilitan, te permiten que la representación social pueda ser articulada y pueda ser asimilada por la estatalidad. Gracias a la democracia es que hoy podemos tener un Estado que se piensa, probablemente no como nos gustaría, pero que sí que se piensa y que intenta incorporar todas esas visiones hacia una nueva visión compartida. Proceso democrático que ha construido institucionalidad, esto es evidente, que nos ha ayudado a resolver muchos de los problemas, pero que se ha manifestado de alguna manera ineficiente en la solución de los temas económicos. Nunca dejen de botar semillas en los surcos de la honestidad. Dejen de pensar que otras manos nos amasarán felicidad. Nunca dejen de parir auroras, luego de engendrar oscuridad. No se olviden porque está al acecho quien nos robará la integridad. Saben que el amor no tiene precio, y si es amor propio ni que hablar, pero si lo ignoran pondrán precio que los hijos tendrán que pagar. Pero nunca se olviden de recordarse, yo nací en esta patria y qué bella es, que se extiendan las manos para forjar a futuro, hasta allá de limosnas con interés. Pero nunca se olviden de recordarse, yo nací en este suelo, tengo raíz, desde el Chaco hasta el norte, de llano al occidente, la esperanza es la espada de mi país, de este país. De tu país. Corono nuestras votos y haremos que sea libre este sueño, y hace su servil y condición. Al estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra horrorosa, siguen hoy a encontrarnos. ¡Ya! ¿De qué manera la potencialidad de recursos naturales existentes en Bolivia, vinculados a madera, a hidrocarburos, a minerales, pueden ser el instrumento que permita de manera definitiva un proceso de desarrollo sostenible? El principal problema económico que tenemos en Bolivia es que desde hace siglos nos dedicamos solamente a explotar y exportar materias primas. Al gas lo estamos viendo no como una fuente de energía para resolver problemas, sino como una fuente de renta. Y eso también lo ha visto, lo ve este tipo de gobierno que intenta estatizar todo, o lo han visto también los neoliberales al efecto de llenarse los bolsillos con este tipo de renta. Yo no creo en ninguno de los recursos naturales.
No he creído y no lo creo hoy día. Hoy día creo menos todavía que de lo que pensaba en el pasado. Países como Suiza es el mayor exportador de chocolate en el mundo, pero no hay una sola pepita de cacao que crece en Suiza. Si no hay un valor agregado a nuestros procesos de desarrollo, la existencia solamente de recursos públicos o solamente de recursos naturales, pues haría muy difícil nuestra posibilidad de desarrollo. Dólares, llévese los dólares. Llévese, amiga, dólares. En Bolivia tenemos dos civilizaciones. La civilización occidental, que es individual, de intercambio y acumulación capitalista. Y tenemos la civilización andina y amazónica. El mundo indígena es un mundo probabilístico, todos son haces de posibilidades que pueden suceder. No hay leyes fijas. En cambio, el modelo occidental hay leyes fijas, inmutables, y las cosas son sí o no. El mundo está dividido en blanco y negro, el imperio del bien y el imperio del mal. Esta es una civilización relativística donde todo depende, y si hay algo de verdad es puntual, después deja de ser verdad. Pero me gusta más caracterizarlo como una diferencia de visiones. Quizás en el oriente y el sur estamos más enfocados a una visión de modernizar el país, reconociendo la economía de mercado, la integración a los mercados internacionales. En el occidente, lamentablemente, la falta de oportunidades económicas, la falta de generar nuevas actividades económicas, es una sociedad que ha estado o muy dependiente durante muchas décadas de la actividad minera o de un aparato público que también se ve cada vez más contraído. La economía es la complementariedad de dos energías antagónicas. El intercambio, basado en el dinero, la acumulación, etcétera, y la reciprocidad, basada en relaciones que buscan el prestigio del donador. Entonces tienes esas dos energías antagónicas de la economía, que en el caso de Bolivia es lo que ha bloqueado a este país. Es como si tuviésemos un auto que tiene 4 llantas, donde cada una de las llantas está dirigida en diferente dirección. El motor está andando a alta velocidad, es un tremendo desgaste del motor, pero el vehículo no avanza. Pero en Bolivia la economía de reciprocidad ha existido desde la época de la colonia y durante toda la época de la República. Sigue vigente. Los modos comunitarios de producción vengan a instalarse como una alternativa real a tanto el capitalismo como el socialismo estatista. Todo lo que llamamos en Bolivia economía informal es economía de reciprocidad. Son redes, son familias, son los prestes, etc. Eso circula por otros registros a través del parentesco. Y tienes la economía capitalista, mercantil, en base a dinero, banca, acumulación, etc. Y no se han encontrado. Y lo que se ha buscado es esta economía que, como no sabía cómo entenderla, la llamaron informal, y la solución es que se formalice en este modelo. Y eso es imposible que suceda. Entonces, a mí me da la impresión que lo que tenemos que hacer es aceptar estas dos energías, que tenemos reciprocidad y reconocerlo como política pública, y tenemos intercambio y reconocerlo también, los dos. Cuando empezamos a mirar el otro no como antagónico, no como adversario, sino como complementario. Yo creo que es indispensable que se crean los puentes para manejar tanto la economía formal con la informal. El MAS no puede ahora perder la brújula ideológica. ¿Y en qué radica esa brújula ideológica? En ejecutar la complementariedad de opuestos. Esta es una civilización que ha logrado
crear una complementariedad entre los opuestos. Para mí este es el gran aporte de Bolivia a la humanidad del siglo XXI. Mano negra clandestina, boliviano ilegal. Yo creo que la emigración hay que verla como es la energía que tienen los bolivianos para reclamar de que las cosas no están bien, esa extraordinaria energía que se usa para desraizarse de su propia tierra, ir a otro país con el sufrimiento que eso quiere decir, porque consideran de que es indispensable, que es necesario encontrar mejores posibilidades para sus familias, para sus hijos, para sus nietos. El aporte que hace esta gente es extraordinario porque se van de Bolivia y aún así mantienen los vínculos cerrados, porque por lo menos la mitad o más de sus ingresos los devuelven a Bolivia para sus familias. Y esto denota un extraordinario sacrificio de parte de estas personas. Pero esa energía tan extraordinaria hay que aceptarla como una bendición y no como algo malo. Esta gente, la gente que se va de Bolivia, nos está mandando un mensaje muy claro. Nos falta oportunidades en Bolivia y los que nos quedamos tenemos la obligación de encontrarla para que no se vayan más bolivianos. Bolivia doace shodi nakake. Fish chef. Bolivia doace shodi nakake. Iksan kamata pakusta turkicita. Asikiri vita shunyo haki. Yakawas matuki sana shiyoshe. Fish chef. La exclusión se ve de diferentes maneras en nuestro país. Que el Estado hizo una diferencia, excluyó a los aymaras y quechua, pero reconoció su valor cultural, excluyó a los indígenas del oriente y a esa exclusión se le sumió la segunda exclusión de que eran considerados cazadores, recolectores, por lo tanto, sin una tradición milenaria. Yo cuando era militante trotskista nunca hablé de la nación aymara y quechua, solo hablaba del proletariado minero como vanguardia de la revolución en Bolivia. En este momento es muy excluyente este sistema, hay que cambiarlo. Es por eso que el país tiene que entender, tiene que llegar a un cambio. Tenemos que gobernarnos nosotros mismos y no así con recetas foráneas, extranjeras. No solo los pueblos originarios de los Andes han sido excluidos, sino que hemos sido excluidos los indígenas del Oriente como los mestizos del Oriente. Ahora me parece que los bolivianos no se aceptan a sí mismos, se odian, digamos, ¿no? Y esa es la parte que tiene que cambiar. Tenemos que aprender a aceptarnos, me parece. Bueno, en realidad lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la gente que vive en este país. Y ciertos sectores de élite ya han adoptado el lenguaje plurimulti, pero no las prácticas, digamos, no han renovado, no se han democratizado en sus prácticas, han adornado su discurso y siguen siendo, digamos, excluyentes. Sectores tanto de derecha como de izquierda tienen vergüenza de vivir un país de indios. Todo el mundo habla de los indios, pero nadie habla con ellos.
A mí me parece que hay una esquizofrenia bien marcada entre lo que significa la sociedad boliviana, la comunidad boliviana, y lo que significa su mecanismo de representación, sus instituciones y sus normas. Es chistoso cuando uno sube a un avión a Camiri y está lleno de señoras de pollera con sus kepis y la azafata habla en un inglés de lo más cayu, ¿no? En lugar de hablar en quechua. Porque ¿cuáles son las instancias un poco más notorias, digamos, de la continuidad colonial y la colonización? Uno es la escuela. La escuela nos está transmitiendo valores tergiversadores y valores impositivos. Otro es, por ejemplo, el ejército, el servicio militar obligatorio. ¿Y saben qué es el servicio militar obligatorio? Es la mita colonial. Antes los indígenas hacíamos mita en el Cerro de Potosí, con todas las familias. Y hoy día, como supuesto del servicio al Estado, por un cancionero tenemos que prestar el servicio militar. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Cuando hablamos de la exclusión de la mujer, no estamos hablando solo de las mujeres. Estamos hablando de una cultura, de una sociedad que aprendió a excluir. Y eso, vuelvo a decir, repito, no es solamente una exclusión de los caras. Como mujeres yo creo que es difícil, por ejemplo, en espacios o donde sea, cuando uno comienza a encaminarse como líder. Tiene que hacer muchos más esfuerzos, tiene que hacer algunos sacrificios para poder privarse de muchas cosas muchas veces, para poder realmente crecer como líder, como mujer. Entonces, en ese sentido, tiene más costos que a la comparación de un líder. Siempre es cuestionada de alguna forma, como por ejemplo en este caso mío, bueno, pero si no es abogada, ¿cómo ella va a ser ministra de Justicia? ¿No? Entonces siempre te van de alguna forma achicándote. Yo creo que hay que ahí empezar entre varones, mujeres y varones, el chachahuarmi, el huarmichacha, empezar a bajar, escarbar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra historia, ¿dónde está esa exclusión hacia las mujeres? Warmijina, a lo menos pichus yankanchi huasispi empleada manta, trabajadora del hogar manta ni suma. Mana ashka kutispi mana rumahina hawasqachu kanchi noganita munayman. Y maraykuchus empleadores kakuna kay piskunachu patrones sutichasqa kakkunaqa sahraña vinkuana qawanku y chaydaykuta huch'uyachinku piskunachus kay campumanta hamunku o wahchakasqanchirayku anchata qawawanchis pisipaq mana walihchu imaraykuchus chaypi hatun naña nisunman mana allinpaq qawasqaña kanchis pero chayta qhutuchasqallamanta venci atinchis. En la que se piernudita debajo su pollerita, en la que se piernudita debajo su pollerita, ahí bailando cueca y zapatea la rueda, la boca se me hace agüita por darle una chullidita, la boca se me hace agüita por darle una chullidita. De la Asamblea Constituyente del 6 de agosto y de la Asamblea Constituyente. Avanzar a esa visión de país necesariamente lleva una vocación de pactar, una vocación de reconocerse, de escucharse. Y creo que
el escenario de la Asamblea es un escenario que nos permite iniciar un camino hacia ese rumbo. No sé si un país puede cambiar porque se cambia la constituyente. Tienen que cambiar las relaciones de la gente, tiene que cambiar la tolerancia entre todos, tienen que cambiar el respeto que tenemos uno hacia los otros, y esas no son cosas de papel. Yo inicialmente he sido partidario de que la Constitución sea inamovible, sea una regla básica y no se cambie nunca más. Sin embargo, pienso que en las circunstancias actuales que tenemos en Bolivia, en las que una parte de la ciudadanía no ha accedido a los derechos fundamentales en la práctica, efectivamente debe irse a una Constitución más frondosa, más de detalle tal vez. No diría que es un proceso refundacional, sino es un proceso de reacomodar ciertos aspectos que tienen que ver con la construcción del Estado-Nación. ¿Cuál es la ingeniería o cuál es la arquitectura con que queremos diseñar esta nueva casa? Porque la casa que teníamos hasta ahora, que se llamaba el Estado boliviano, está para unos en crisis, para otros está muerto. Entonces estamos frente a un velorio prolongado y que hay que enterrarlo. En Francia, la primera constituyente han escrito en todas las parroquias, todas las personas, en un cuaderno, cuáles eran las aspiraciones que tenían, y todo eso ha llegado a la Asamblea Constituyente, y de ahí nació la primera Constitución francesa. Este país es uno de los países en donde más organizada está la sociedad. En este momento vivimos en una democracia representativa. Los diputados no solamente nos representan, pero el pueblo no participa en los planteamientos, no es directo. Hay una tradición, una historia muy fuerte de participar organizadamente, y eso creo que también ha generado condiciones para que continuemos en democracia. En la democracia existe la palabra sometimiento. Las mayorías someten a las minorías, y someter al prójimo no es vivir bien. ¿Ya? Nosotros tomábamos nuestras decisiones mediante el consenso. ¿De qué manera podemos resolver nuestras dificultades, nuestras diferencias de manera concertada, de manera pactada, de manera democrática? Bueno, yo en primer lugar creo que la Asamblea Constituyente no debe estar cocinada desde arriba, que deben generarse temas y agendas que están en la sociedad. Esperamos de que la Constituyente tenga representantes por parte de cada pueblo indígena, pero apreciamos de que la Constituyente está solamente representado por partidos políticos. Chipaya está desconforme porque no está llevando a constituyente un chipayeño. Y queremos hacer conocer a la opinión pública que este sindicato, y a través de las capas sociales que hemos sido protagonistas en las jornadas de octubre, que realmente en esta Asamblea Constituyente hemos sido excluidos. ¿Y quiénes están ahora? ¿Dónde quedan los pueblos indígenas que tanto luchamos para que surja un nuevo mecanismo constitucional de participación como es la Asamblea Constituyente? Y el partido, en función de gobierno, a seleccionar a dedo quienes van a ser sus candidatos a la Asamblea Constituyente. Me parece que la tendencia de los sistemas de representación que son liberales van siempre a que haya mecanismos de intermediación entre la sociedad y el Estado. Y en este caso, la Constituyente me parece que tiene que ser al revés, tiene que expresar, tiene que fluir la sociedad. Y lo que debería plantearse en este momento es la forma de hacer fluir esa representación para que realmente podamos reconstituir nuestro país de manera genuina. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y no
nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. La elección de los constituyentes unida al voto por la autonomía a nivel departamental ha permitido o está permitiendo enfrentar de manera definitiva muchos de los retos que nuestro país no había resuelto. La elaboración de una nueva Carta Magna que incorpore todos los cambios que ya ha previsto el MAS, pero al mismo tiempo que incorpore otros cambios, como por ejemplo el sí por el referéndum autonómico en los departamentos donde ganó. Es importante considerar, y será muy importante considerar a lo largo de todo el proceso, dos aspectos que me parecen centrales. Primero, entender, comprender, aceptar que las autonomías son un principio de unidad fundamentalmente. Es posible pensar la autonomía en verdadero sentido de la palabra de la autonomía. La autonomía es sinónimo de democracia y la democracia es sinónimo de política. Se puede lograr, digamos, un control social, pero además un régimen autonómico con estas características. Si el Estado boliviano, en el marco de sus instrumentos, logra dar unas respuestas de desarrollo local y que incorpore ciudadanía, que haga efectiva la inclusión y logre niveles de desarrollo económico que permitan vida con dignidad, estaremos entrando a un proceso práctico que justificará la existencia de esta constituyente. La autonomía no solamente es beneficiosa para unos cuantos ni para las élites, la autonomía será beneficiosa para la generalidad del pueblo boliviano. Transferir competencias, transferir capacidad para tomar decisiones en los niveles locales que por general conocen más de los problemas que están enfrentando en el día a día. Bueno, lo prioritario sería en cuanto a la recuperación de los recursos naturales, renovables y no renovables, en primer lugar, ¿no? Estamos hablando del recurso petróleo, recursos minerales, en fin, hay muchos recursos existentes en nuestro país, por ejemplo, sobre el caso de hierro del Mutún, y toda la biodiversidad, áreas protegidas, tiene que ser garantizado para el Estado. No así como se está manejando ahora, ¿no? Nadie respeta áreas protegidas importantes. Son muchos los problemas que tenemos. Uno de los principales ahora es el problema tierra-territorio. Nosotros realmente queremos tener la potestad sobre la tierra y sobre el territorio, y no solamente ser dueños o ser inquilinos de 30 centímetros del suelo para abajo, ¿no? El lugar donde nacimos
El lugar que han conseguido nuestro tatarabuelo, nuestros bisabuelos, tierra sin mal, le dicen, ¿no? Ubu ni manaima significa en guarayo, lugar de la cacería, lugar de pesca. Bueno, en la palabra nuestra lo hemos puesto también, yeporacasa. En todo el proceso nadie habla de cuál va a ser el sistema económico. Nadie dice si quiere propiedad privada o no. Yo creo que no debe haber en la constituyente demasiadas orientaciones sobre si este sistema va a ser neoliberal, va a ser socialista, va a ser socialismo de Estado o lo que sea. Y fundamentalmente definir cuál va a ser el sistema de producción, cuál va a ser el sistema de acumulación y cuál va a ser el sistema de distribución de la riqueza que queremos generar para que pueda haber igualdad en este país. Y después dejar que la legislación vaya ajustando en base a la experiencia que se tenga con los modelos económicos. Está clarísima en las agendas. Por ejemplo, la agenda de la coca, ¿no? De la soberanía sobre los recursos naturales y la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la soberanía sobre los recursos hídricos y los llamados, mal llamados, recursos renovables. Una de las lecciones que debiéramos aprender de cara a la Asamblea Constituyente es que cada vez que critiquemos una propuesta, la fundamentemos. Y cada vez que critiquemos una propuesta y la fundamentemos, planteemos una propuesta alternativa mejor. Un Estado que, como dice la sabiduría guaraní, a mayor diferencia, mayor riqueza. Reconocer que en esta diversidad territorial y geográfica teníamos derecho y tenemos derecho los bolivianos a ser diferentes, a pensar de manera diferente. Y en ese momento, aquello que era el emblema de nuestro atraso, de lo que queríamos salir, se convierte en realidad en ese momento en nuestra gran ventaja comparativa. Lo básico es que esta Constitución refleje el espíritu, el sentido, la cultura, la naturaleza y la perspectiva de la comunidad. Vamos a estar nosotros los pueblos indígenas vigilantes en todo el proceso de debate. Creo que todos los movimientos sociales estamos comprometidos de hacer el acompañamiento y ese es uno de los retos fundamentales para nosotros. ¿En qué sentido? En que se siga solamente los que participan como asambleístas, obedeciendo los intereses y las pugnas partidarias. Hoy por hoy, Dios y el destino nos ha dado una última posibilidad y esperemos que no la perdamos. Todos los que han sido electos como constituyentistas tendrán que darse cuenta de que lo que se está jugando es el destino del país. Yo creo que para garantizar el éxito de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos primero que ser capaces de establecer un clima de confianza recíproca, un clima de esperanza, de fe en el futuro, un clima de entusiasmo por la gran oportunidad que nos da la historia de construir un nuevo país.
Más allá de las escaramuzas que hay en este momento, la constituyente realmente puede convertirse en un lugar de encuentro, puede convertirse en un lugar de reconocimiento de todos. Es que normalmente una constituyente es también fruto de un recambio generacional y nosotros estamos en un recambio generacional. Y yo creo que en 12 años este país va a ser completamente diferente. Compañeros bolivianos, el error que la COP cometió y la Federación de Mineros de cercarlo a Siles pidiendo el salario mínimo vital y escala móvil de salarios, condujimos a que nosotros somos los autores de haber reducido un año al gobierno del doctor Siles. Y esto es lo trágico. A mí me da ganas de llorar por eso. En Catavi, siglo XX, que era el laboratorio de la revolución boliviana desde el año 1923, en ese distrito heroico, las bases, nuestras bases, por el error que cometimos frente a la UDP, votaron por Banzer. Banzer ganó en todas las minas de Comibol. Y en el trópico de Cochabamba los compañeros votaron por el MNR. Y con nuestro voto nos metieron el 21060 y la ley 1008. Ripusiani, ripusiani, carrulla tasmasi pusiani. Ripusiani, ripusiani, carrulla tasmasi pusiani. Amas mamita iwaka puechu, no katapiso akachiwanki. Amas mamita iwaka puechu, no katapiso akachiwanki. La élite, que es muy camaleónica y es muy capaz de adoptar cualquier cosa en el discurso con tal de seguir en el poder, directamente ha empezado a acosar ese triunfo popular y cocalero con una serie de aliados. Saben que desde octubre hubo una derrota fundamental de su proyecto y le están desnaturalizando por dentro. El peligro más básico que hay es la desunión, es el perder la capacidad de diálogo entre los distintos sectores que tenemos en Bolivia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el enemigo ya no está al frente, no es solamente un enemigo exterior que está de alguna manera vencido, por lo menos momentáneamente,
por la victoria electoral, sino el enemigo es interno, está adentro. O sea, tenemos que, primero, la primera pelea es contra nosotros mismos, ¿no? Hay muchos obstáculos, ¿no? Y la segunda pelea, nosotros mismos tenemos que convencernos, nosotros mismos tenemos que cambiar. La construcción de la nueva casa no es fácil, no va a ser fácil. Tampoco de repente con esta asamblea vamos a construir la casa que esperamos, sino de repente nos vamos a aproximar a algo. Y este sueño de vivir mejor, que realmente podamos disfrutar no solo nosotros, sino también las próximas generaciones. Yo creo que hay que proceder a enfrentar una renovación moral, una renovación cultural, un cambio de hábitos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y ya rebo gachiva peya puzacaño te con un garrese coñe sarese yandre cocuer sendar co yandre cocuer abuyeba itayepi yanen ba ecuasa yanen amoy o se llama ayer con yando un ba ecuasa yande yari Bernaki titaco anal tatsnucha y mantinucha titaco, ¿no? Se mataco chipaya quita. Yandreta ko yai poru yai kuana y opaite tenone kote tenone ya hetako uyandareko karaireta uyuanga eren tanyame yandero heiru pilla tenone abuye mo karaireta re tomaine tanyama tomai yane kotreta opaite yane murichareta allá de casi hay poru opaite y murichareta yandebe y kuana tenone kote yandreta Kunamaro siwasak kunat siwasan sarawinakan kamawin khasistano qip nair lar uintasaw sartaphat ukamaro kamañani sasakhay sastan Tata noviono por apenviono amutu nechi etephoka nechilivo muehro numavilla kousate anumo o akutsaru o akepia arai te totamuri poca osare viosa Bolivia. Bueno, y ya se han casilato tike bueno apni lok hap Bolivia nos ta pateos la mes los hip hop Bolivia we tapeda que y bueno oportunidades y ya bueno ya está y que hap fonate está tokno yo hitatyoye. Y la juventud de estos últimos años ha adquirido un grado de deseo de cambio, pero más dirigido en un sentido ético. Debemos hacer política sana, los jóvenes tienen que involucrarse en todas las actividades y no solo para exigir sus derechos, sino para construir igualdades. Por eso es que nosotros, mi generación, se considera solo un puente. Nosotros ya estamos tendidos ahí, sobre nosotros tienen que pasar. Yo desearía fervientemente que estemos transitando los bolivianos en ese clima, un clima de confianza, un clima de esperanza, reconociendo y agradeciendo a la providencia la oportunidad única, histórica, de construir un nuevo país. Pero lejos de eso también un poco creo que necesitamos hacer tincos, pero tincos constructivos. Para mí las elecciones del 18 de diciembre fue el tinco entre la sociedad occidental en Bolivia y la sociedad comunitaria. ¿El tinco qué es? Es el encuentro mismo de la vida, el encuentro de las comunidades, en el cual convergimos para conocernos, para reconocernos, para familiarizarnos, para fortalecernos. El tinco es buscar el equilibrio. Yo creo que las elecciones del 18 de diciembre es buscar el equilibrio entre la sociedad comunitaria de los ayllus con la sociedad occidental.
El tiempo no solo es el baile, eso que bailan, eso es una expresión. El tiempo tiene que ser también en conocimientos, en saberes, en tecnología, en maneras de cómo gestionas, administras territorio, la ecología y todo eso. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que encontrar entre, por un lado, pueblos indígenas, pero por el otro lado con los no indígenas, ¿no? Pero eso quiere decir también quitarse los, ¿cómo decimos? A ver, no es el sombrero, el copete de ser superior al otro. Aquí nadie es superior a nadie, todos somos iguales. Y lo que yo deseo es que a partir de la Asamblea Constituyente se acaben los llamados caras y taras. Acá todos somos bolivianos, con los mismos derechos y con los mismos deberes. Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¡Oh! ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Tu amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de eso. Aira, aira, la, aira, la, aira, la, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. ¡Vámonos! ¡A cantar toda Bolivia! ¡Vamos! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la, aira, la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Dice,
Timentibus, timentibus.